¿Has imaginado alguna vez cómo era una verdadera taberna medieval? Si crees que eran como en las películas, acogedoras, con camareros amables y cerveza brillante, prepárate para descubrir una realidad completamente distinta. Las tabernas medievales no eran escenarios románticos ni refugios bohemios, eran el corazón sucio, ruidoso y vibrante de la vida cotidiana. Lo que estás por escuchar no solo cambiará tu visión del pasado, sino que te sumergirá en una experiencia sensorial brutal, directa desde las entrañas de la Edad Media. Entrar a una taberna medieval era recibir un golpe sensorial, el olor a sudor, madera podrida, vómito seco y cerveza fermentada te daba la bienvenida antes que cualquier palabra. El suelo, siempre pegajoso, cubierto de juncos sucios nunca renovados. La iluminación, tenue y humeante, apenas ocultaba la mugre y a veces los delitos. El sonido era un caos absoluto, gritos sobre gritos, muebles arrastrados, canciones desafinadas y el crujido clásico de una pelea inminente. Los muebles eran lo mínimo necesario para no colapsar, tablones sobre barriles, bancos de 3 patas y mesas pensadas para resistir golpes más que para comer con comodidad. Las paredes ennegrecidas por el humo, ventanas cubiertas con piel animal o papel aceitado, y los techos adornados con salchichas colgantes, pescado seco o hierbas flotando sobre las cabezas. Todo convivía en un mismo espacio, decoración y despensa a la vez. Pero las tabernas eran mucho más que lugares para beber. Eran el centro social del pueblo. Ahí convergían campesinos, clérigos, jornaleros, soldados, comerciantes y hasta nobles. Todos, absolutamente todos, pasaban por ahí. El trabajador común, como herreros o carpinteros, iba en busca de calor, bebida y olvido. Las esposas preocupadas, a veces enfurecidas, llegaban para sacar a sus maridos o denunciarlos por mal comportamiento. Los tratos comerciales se cerraban con jarras en alto. Algunas tabernas incluso se especializaban en productos específicos, como lana o pescado. En Londres, la taberna Bullsack funcionaba como una bolsa de valores medieval, pero con mucha más cerveza. Y sí, el clero era cliente frecuente. A pesar de sus sermones, muchos monjes no solo eran bebedores, sino expertos cerveceros. Los caballeros y soldados también eran clientes regulares. En sus visitas, podían mantener el orden o ser el detonante de peleas épicas. Hay registros de discusiones por torneos que terminaron con techos derrumbados y heridos por doquier. Las mujeres también eran parte fundamental del ecosistema tabernero. Muchas eran camareras, otras viudas que heredaban el negocio, cerveceras que espiaban a la competencia y unas pocas, clientas firmes. Peregrinos y comerciantes ambulantes necesitaban las tabernas para descansar, alimentarse y enterarse de lo que ocurría en el mundo. Eran nodos de información, y sí, también de espionaje. Gobiernos contrataban informantes que fingían beber para escuchar conversaciones. ¿Y la comida? Era básica, pesada y muchas veces sospechosa. El potaje, una mezcla eterna de lo que hubiera a mano, era el plato estrella. La carne, si aparecía, podía ser tan dudosa que en Londres se prohibió vender producto de origen incierto tras la misteriosa desaparición de mascotas en los barrios. El pan servía más como plato que como alimento, y el queso podía ser más duro que una piedra. Las verduras crudas casi no se veían, y todo se cocinaba con especias, más para esconder sabores que para realzarlos. La bebida estrella era la cerveza, turbia, sin gas y con poco alcohol, pero más segura que el agua. Se elaboraba localmente y se consumía fresca por necesidad. También había vino, hidromiel o sidra, dependiendo de la región. Beber agua era peligroso, así que la cerveza era la opción sensata. Eso sí, diluirla podía costarte la humillación pública o un buen castigo. Aún así, las tabernas estaban siempre llenas. ¿La razón? Diversión. Los dados eran el alma de la fiesta, especialmente el juego llamado azar, precursor del actual craps. También había juegos de mesa primitivos y competencias improvisadas como levantar barriles o ver quién se desmayaba último. Todo valía si se podía apostar. Los trovadores animaban el ambiente a cambio de comida y alojamiento, algunos buenos, otros apenas afinados. El baile era desinhibido y apasionado, algo que la iglesia condenaba, lo que lo hacía aún más popular. Y sí, la prostitución estaba presente, aunque de forma discreta. Las peleas eran inevitables. Ser atacado a tiros no implicaba armas de fuego, sino recibir un jarro en la cabeza. El banquillo era una paliza con uno.
Las armas estaban prohibidas, pero los objetos cotidianos eran suficientemente letales. Pese al caos, las tabernas funcionaban como teatro social donde cada noche se representaba una nueva obra, tragedia o comedia, siempre con cerveza. Y sí, había reglas. En ciudades como Londres, el toque de queda intentaba controlar el desorden. Existían límites de cuánto se podía beber, se prohibían armas y se regulaban precios. Los inspectores verificaban la calidad de la cerveza de formas tan peculiares como sentarse en bancos untados con ella. Si se pegaba la ropa, la cerveza tenía demasiada azúcar. Muchas tabernas operaban sin licencia, en callejones donde nadie preguntaba demasiado. Algunas incluso tenían seguridad, no un portero cordial, sino un rufián profesional. Si causabas problemas, no te pedían que te fueras, te sacaban volando. El pago no siempre era con dinero. Muchos usaban trueque, desde afilar cuchillos hasta intercambiar cabras. También existía el palo de conteo, una especie de tarjeta de crédito medieval. La reputación valía oro, si no pagabas, podías terminar en la pared de la vergüenza. Incluso existía la tradición de pagar rondas de bebida. No hacerlo podía convertirte en un paria social. Detrás del caos, estaba el personal, taberneros que eran empresarios, jueces, mediadores y a veces sacos de boxeo. Camareras con memoria prodigiosa y nervios de acero. Cocineros que transformaban carne dudosa en algo comestible. Y rufianes que mantenían el orden a bastonazos si era necesario. Elegir una taberna era un asunto serio. Un cartel limpio, presencia femenina o buenos establos eran señales de seguridad. Las de puerto eran temidas, mientras que las cercanas a monasterios ofrecían una hospitalidad más segura. Con el tiempo, las cosas cambiaron. El lúpulo permitió conservar la cerveza, las reglas se endurecieron y la arquitectura mejoró. Aparecieron licencias, horarios vigilados y utensilios individuales. Las tabernas se transformaron en cafeterías, vinotecas o bares de barrio, pero el alma se mantuvo. Hoy, cada vez que brindamos, jugamos dados en un bar o contamos una historia exagerada entre amigos, estamos reviviendo un ritual medieval. Porque, aunque haya luces LED y menús digitales, las tabernas viven en nosotros. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete al canal para no perderte más historias fascinantes como esta. Y recuerda, cada cerveza tiene una historia, y cada historia merece ser contada. Nos vemos en el próximo video.